El hormigón que nos vigila, porque el brutalismo es el idioma del poder. Em, el brutalismo, esa corriente de arquitectura, ha estado presente tanto en distopías como en la vida real. ¿Alguna vez te has sentido extrañamente pequeño, casi insignificante? Por ejemplo, al observar uno de estos edificios o caminar frente a uno de ellos. No es casualidad. No es solo tampoco arquitectura o arquitectura fea, o tampoco falta de presupuesto. En realidad va más allá. Tiene un sentido, es decir, tiene un mensaje. Hoy vamos a intentar desentrañar el secreto del brutalismo, ese estilo arquitectónico que parece sacado, puede ser de una pesadilla de un filme soviético o incluso de la historia, del pasado real. Y es que el brutalismo se convirtió en el lenguaje oficial del control en diversos estados, tanto en los regímenes autoritarios de la vida real, como mencioné, como en muchas de nuestras distopías favoritas de la ciencia ficción. Comenzaremos tocando el tema del mito del material honesto, entre comillas. Si queremos entender el control, también debemos de entender el origen. Y es que el término brutalismo no viene precisamente de cómo entendemos bruto hoy en día, sino del francés béton brut, que significa hormigón crudo. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, arquitectos como Le Corbusier querían honestidad en la arquitectura. Querían edificios que no fingieran ser otra cosa más allá de lo que se encontraba en su interior. No quería edificios que representaran templos griegos con columnas de mármol falso, algo que podemos encontrar, por ejemplo, en el neoclasicismo. Querían que el material se viera tal cual es en realidad: gris, poroso, frío, oscuro. En teoría, estaba muy influida por los movimientos de izquierda socialistas y por otros movimientos también. Y en esta forma se reducía el costo de los materiales para poder construir edificios funcionales para el pueblo. Sin embargo, aquí entra la sociología. Lo que en un principio nació como honestidad o transparencia total, terminó convirtiéndose en imposición. Al eliminar el adorno, lo estético, sin querer también estás eliminando buena parte de lo que consideramos humano, lo artístico, por ejemplo. Y es que el concreto expuesto no te hace sentir lo mismo que un edificio considerado artístico, o artístico en el sentido tradicional. Te advierte que estará ahí por mucho tiempo y nos transmite esta idea de permanencia, casi de eternidad. Entonces, ¿por qué un dictador o un sistema distópico aman el concreto? Porque esto suele representar poder y eternidad tanto en la vida real como en la ficción. Hablemos de su masa. En ciencias sociales hablamos de la monumentalidad. Un edificio brutalista no es solo una construcción, representa una montaña artificial. Entonces, cuando el Estado construye un ministerio, una secretaría, digamos, que parece un bloque sólido de piedra que no presenta fisuras, nos está dando un mensaje bastante claro. Este sistema también es sólido, es eterno y es inamovible. El concreto, entre sus características tenemos que no es maleable, no se puede quemar fácilmente, y si intentas, por ejemplo, dejar un mensaje en él con graffiti, el gris terminará por tragárselo con el paso del tiempo, o en muchos tipos de concreto también se puede limpiar fácilmente o borrar. Esta es la estética de la inevitabilidad. Si el edificio no puede ser alterado por el ciudadano, solamente por el sistema, entonces no representa nada para el ciudadano como una creación propia, o no se integra en el mundo del ciudadano de una forma un poco más estética y natural, sino que es impuesto por el Estado y simplemente los ciudadanos lo reciben. Entonces, estamos hablando de un panóptico de cemento. Foucault nos hablaba ya del panóptico, de esa estructura donde te sientes observado todo el tiempo, aunque no veas al guardia que te observa. Y el brutalismo es esto también, pero lo perfecciona mediante la opacidad. Prestemos atención a los edificios gubernamentales de muchos países, tanto en América Latina como en Europa de los años 60 y 70. Nos encontramos con edificios grandes, monumentales,
con ventanas pequeñas o ventanas inexistentes. Es decir, no podemos ver hacia adentro del edificio, no podemos observar lo que ocurre en su interior. Sin embargo, muchas veces por medio de estas ventanas o rendijas, sí se puede observar lo que ocurre fuera. Otra cosa es la escala sobrehumana, lo que hablábamos, la monumentalidad. Las escaleras son demasiado altas, las paredes son demasiado gruesas, los pasillos demasiado largos. Esto genera una fatiga visual, ¿ya? Y también después una fatiga física en el ciudadano. El mismo espacio te comunica que no perteneces allí. Eres un usuario temporal y un usuario sujeto a la voluntad del Estado. Algo muy interesante es hablar de por qué la ciencia ficción se ha obsesionado con esto a través de la historia. Desde 1984 hasta Blade Runner o Dune, el brutalismo es el estándar visual de esta distopía. ¿Pero por qué? Creo que hay tres puntos importantes que se relacionan con esto. El primero es que ejemplifica una desconexión con la naturaleza. El concreto es algo completamente antinatural. No es la madera, no es el barro, no es otro tipo de material que finalmente se obtiene de la naturaleza y se utiliza casi sin modificación. El concreto es la antonomía de la vida vegetal. Es un mundo donde lo natural no puede crecer por sí mismo. En un mundo distópico donde los recursos escasean, entonces el concreto representa la victoria de lo artificial sobre lo orgánico, la victoria de la máquina sobre el organismo. Después tenemos el anonimato total. En una estructura brutalista, todos los ángulos son iguales, las paredes son iguales, el color es el mismo. No hay esquinas acogedoras, no hay un rincón en el que puedas sentirte tranquilo, en calidez, como en casa. Esto refleja una sociedad donde el individuo es borrado o la voluntad del individuo es borrada para convertirse en otro número, en una estadística. Y en el tercer punto tenemos el silencio acústico. El hormigón es un material que por sus características absorbe el sonido de una manera bastante particular. Genera un eco también que te recuerda lo solo que estás en ese espacio. Ok, el brutalismo no podemos tampoco resumirlo a ministerios de guerra, a gobiernos, estados fuertes, con un eco en la ciencia ficción. También su uso para la vivienda social masiva fue muy importante en la historia de muchos países socialistas. Aquí el control es más sutil, es el control de la conducta. Cuando metes a miles de personas como el Estado lo hace en cajas de concreto idénticas, apiladas unas sobre otras o colocadas en fila unas sobre otras, el urbanismo brutalista busca estandarizar la vida. En este tipo de vivienda y de construcción también eres un número. Se asume que si todos viven en el mismo cubo gris, todos se comportarían más o menos de la misma manera, ordenada. Sin embargo, la sociología urbana nos ha enseñado que esto suele causar el efecto contrario en realidad. Causa alienación y un término muy importante, anomía social. Es decir, se pierden los lazos con la comunidad. Dejas de reconocer y de sentir parte de los tuyos a las personas que te rodean. Entonces, ¿podemos decir que el concreto es el villano? Sí y no. El brutalismo en realidad tiene una belleza particular, casi sagrada, cuando se usa para el arte o para la espiritualidad. El problema no es el concreto por sí mismo, sino que se usa como herramienta de gestión territorial. Cuando el poder decide que la estética debe de ser severa, ordenada, que debe desprender de su voluntad a los sujetos, está renunciando a la conversación con el ciudadano. No hay un diálogo. El concreto expuesto es un monólogo por parte de quienes tienen poder. En este caso el Estado, que dice, aquí estoy, no quiero dialogar y no me quiero mover. Así que la próxima vez que observemos un edificio brutalista o con influencias brutalistas o características como las que hemos hablado en este video, podemos preguntarnos si este edificio tiene algo más que solo lo que nos muestra en la fachada o que es algo más que un edificio para un fin en específico en su interior.
Si te sientes un poco nervioso o te preguntas, te genera algún tipo de curiosidad o misterio, también este tipo de arquitectura y de urbanismo, seguramente hay algo muy bien en tu instinto sociológico, algo que está funcionando bastante bien. ¿Estás leyendo o estás acercándote a la interpretación del lenguaje del control? Así que este es el fin del video de hoy. Muchas gracias. Si te apasiona cómo la arquitectura moldea nuestra mente o temas de ciencias sociales en general, de filosofía, am, me encantaría que te suscribas al canal o dejes un like en el video. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.